Señor Néstor Escamarone fue gerente general durante muchos años de Petroperú y actualmente es catedrático de la Universidad de San Marcos. Señor Escamarone tiene una tesis muy interesante sobre por qué se ha originado esta guerra. ¿Nos puede hablar sobre los contratos franceses, chinos? Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a su programa. No he sido gerente general de Petroperú, he sido gerente del área legal de Petróleo del Perú. No, sí, legal. Sí, eso sí, trabajé muchísimos años ahí. Bueno, a mi entender, aquí hay un factor económico importante, que es las grandes ambiciones del dominio del petróleo. Hay que recordar que Irak tiene 118.000 millones de barriles de reservas. Es el segundo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero acuérdese que hay reservas probadas, reservas probables y reservas posibles. Siempre cuando se tiene reservas probadas quiere decir que hay muchísima mayor cantidad. Vale decir que pueden tener casi 200.000 millones de barriles de reservas, casi igual que Arabia Saudita. Entonces, pienso de que aquí ha habido un ingrediente independiente, como lo escuché antes hablar sobre el espíritu de paz, el espíritu de arreglar y dar la libertad a Irak según el señor Bush. Yo discrepo completamente de aquello. Pienso que uno de los ingredientes ha sido el siguiente, fíjese usted. Irak, el año 97, firmó contratos petroleros con la Lukoil, que es la empresa rusa. Sí. Firmó contrato con la empresa china, la National Oil, y firmó contrato con una empresa muy grande, que es la Totalfina, que se juntó con el Facuitain. Ahí salta Chirac. ¿No es cierto? Entonces, ellos tres funcionan dentro del programa de petróleo por alimentos. ¿Eran contratos a largo plazo? Son contratos de 20 y 30 años, 50 con el porcentaje 50% para las compañías, 50% para las... pagando sus impuestos, obviamente. Entraron al sistema del canje por alimentos. Entraron al programa de petróleo por alimentos, que fue... Lo interesante es que si se levantase el bloqueo, ellas tendrían la preferencia bajo el régimen de Saddam para explotar el petróleo. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esta invitación, a este magnífico cóctel, no fueron invitadas las empresas que también, petroleras grandes que se han unido. Las anglo-norteamericanas. Las anglo-norteamericanas. Ahí tenemos la British Exxon, Petroleum, Texaco, Mobil, la Shell, que es la Royal Dutch Holanda inglesa, y la British Petroleum, ¿no es cierto?, que no fueron invitadas a esta parte. Entonces la posición francesa no es tan altruista tampoco. Tampoco, por ninguno de los dos lados. Ni la china ni la rusa. Acuérdese que el petróleo, pues, es como su nombre le dice, su color a veces es negro o verdoso negro. Entonces ahí hay un interés enorme de poder entrar a esta gran invitación, de la cual no participaron. Por otra parte, se reciben 29.000 millones de dólares de profiles de beneficios de estas empresas, ¿no es cierto?, que representa casi la cuarta parte de los profiles que reciben las grandes empresas transnacionales. ¿Esos 29.000 millones de dónde vienen, perdón? ¿Son anuales? Son anuales. Respecto a Irak. Acuérdese usted que en este momento, desde que se firmó programa por alimentos, ¿no es cierto?, han recibido en petróleo el mundo 70.000 millones de dólares y solamente han recibido en alimentos y medicinas Irak 15.000 millones. El resto, según las Naciones Unidas, dice que es para pagar los gastos que tuvieron en la famosa guerra de... ¿Los precios se tienen que disparar necesariamente? ¿Tenemos problemas con el petróleo en el mundo? Y yo pienso lo siguiente, primeramente el faltante que representa Irak, ¿no es cierto?, Venezuela. Y Venezuela, 1.200.000 están ahora, pero ya están levantando, ¿no? Y obviamente cualquier gobierno lo va a levantar, sea Chávez o el que venga, ¿no? Ellos producen en este momento 1.800.000, 1.600.000 barriles de petróleo, ¿no es cierto? Pero ese petróleo es cambiado por alimentos y medicinas. Ahora, el precio internacional, el faltante de este crudo ya lo declaró la OPEP oficialmente, lo ha dicho que no hay ningún inconveniente, que ellos rápidamente pueden suplir este faltante. ¿Pero no hay un problema de stocks? ¿No decían que los stocks americanos estaban muy bajos? Los stocks americanos en este momento son primero, Clinton los tuvo en 450 millones,
sus reservas estratégicas. Y las reservas que en este momento tiene Estados Unidos es de 265 millones de reservas. ¿Que les dura para cuánto tiempo? Esto dura, pues, puede durar 6, 7 meses. Tranquilamente. Tranquilamente. Si stocks tenemos nosotros también en el Perú. 15 días, ¿no? Así es. La ley dice 15 días. Pero acuérdese que tenemos storage. Solamente, por ejemplo, Petroperú tiene 3.600.000 barriles. Para ¿Cierto? un consumo diario de 135.000, para un consumo de 135.000 a 140.000. Pero también está la refinería La Pampilla, que tiene que tener otro tanto. Entonces, esto es, si usted compra a precio de 22, 23 dólares y lo agarra una subida en la semana, usted sube, pero usted lo compró más barato. Es indudable. Ahí hay un beneficio oculto que indudablemente se lo llevan las refinerías. Mucho de este precio mítico del West Texas, ¿no? Fíjese, teníamos que tener tiene que haber un precio de referencia. No. Y esa pregunta le voy a explicar un poco porque hoy día me dijeron, por favor menciónalo. No le puedo decir que hay compañías petroleras que trabajan en el noroeste, pero sí, lo tengo que mencionar. El precio para América es el West Texas Intermediate, ¿no? Hay el light, y el low y hay el uno que es mucho más alto. Entonces el West Texas Intermedio, que es un petróleo de 33, 34 API. Houston, ¿no? Que es Houston, Texas. Entonces este crudo, cuando se hace el corte para entrar a la refinería, tiene un beneficio de 25 a 26% de cada barril, se vuelve combustibles y el resto diésel, ¿no es cierto? Pero tiene un precio que está marcado, llegó a marcarse a 37 dólares. Sin embargo, Petroperú a las productoras, que son 32.000 barriles actualmente, aquí en el noroeste... La de la selva. Sí, tengo los precios acá, no le paga 37, ¿no es cierto? Le paga 30, 29, 28, 27, encima les cobra el transporte de los crudos que van a llegar a la refinería. Ese es un gran problema. Entonces, ahí, a mi entender, hay un juego especulativo en el mercado. Pero por parte de Petroperú, pues está por parte de las dos refinerías, porque las dos refinerías, en realidad, no necesitan hablarse para poner los precios. ¿Y dónde el petróleo importado? Y la otra cosa es que el crudo que entra a la refinería no es el West Texas Intermediate. ¿Cuál es? Nosotros usamos el Guasita, por ejemplo, venezolano, y el Oriente, que es ecuatoriano. Traemos básicamente ecuatoriano y venezolano, que son de API 29, 28, y cuyo rendimiento, este rendimiento que le digo, si usted pone un barril de petróleo, ¿no es cierto?, le da 25, 26% de combustible, es menor. O sea que el importado todavía es de menor calidad que el que tenemos en el noroeste. Claro que no es una gran producción, pero son cerca de 30.000 barriles. Pero tenía entendido que el petróleo bueno aquí, entre comillas, es el que... Noroeste. El noroeste se refiere usted a la costa. A la costa norte. La Breña de Pariñas, Lobitos, que dicen que históricamente ha sido muy bueno. Los otros crudos... El problema hay con el de la selva, que siempre se habla de... Es un crudo pesado, ¿no es cierto? Por ejemplo, que tenía Occidental, que ahora tiene Plus Petrol, y el Lote 8 que lo tenía antes Petroperú y que también lo tiene Plus Petrol. Ese sí tiene un mejor API de 26, 27. ¿Qué es un API? API es la calidad de la densidad que tiene el crudo y que en los cortes a la hora que entra a la refinería puede obtener mayor cantidad de combustibles o las necesidades que usted, el país lo tenga. Por ejemplo, nosotros utilizamos diésel, ¿no? ¿El de la selva es muy sucio, entre comillas? El de la selva tiene un API que llega a 22 y otro que llega a 16, lo mezclan entre los dos, 18, eso no puede entrar a las refinerías. Entonces tiene que ser truequeado, cambiado, vendido, y nosotros también porque tiene mucho contenido de sal, y eso produce obviamente oxidación en las... ¿Hay petróleo en el Perú? ¿Por qué tenemos tan mala suerte con las exploraciones? Claro que hay petróleo, pero hay que buscarlo, pues resulta que nuestros programas para promover los contratos petroleros, primero pensamos que teníamos mucho petróleo, porque el primer pozo que perforamos fue el X1 Trompeteros, que salió exitoso, 3.000 barriles, con 28 API, bueno, dije, caramba. Otra Venezuela, pensaba. Sí, pues otra Venezuela, sí es un oleoducto ¿no es cierto?, de 850 kilómetros. Es muy grande, ¿no?, para la Así es, pues puede tener una capacidad para inclusive de 500.000 barriles diarios, solamente pasan 60, ¿no? O sea que estuvo sobredimensionado antes de tener el oleoducto fue un error. Fue un error. Pero no se olvide que Camisea sí es un productor de hidrocarburo. Cuénteme un poco de Camisea. Camisea es un proyecto que viene de comienzos de los 80, ¿no? Yo me envejecí con Camisea. No, realmente el año 81 ya tuvimos el primer contrato con Shell. Ya se había encontrado el gas.
habían hecho las prospecciones, ¿no es cierto? Y cuando entró Shell, hizo la sísmica, ¿no es cierto? Y con la sísmica se perforaron hasta 3 pozos, que fue San Martín, Cachillari y otro más que en este momento no recuerdo, y se logró ubicar una dimensión, se creyó en ese momento de 7 trillones de pies cúbicos, ¿no es cierto?, de gas. Pero también hay gas líquido, porque el gas debajo de la tierra, cuando sale a la boca del pozo, uno se condensa, se vuelve gas líquido y el otro queda gas. Que la carnecita es el líquido, ¿no? La carnecita, claro, es el que va a dar el dinero para poder trabajar el que va a ser gas. De ahí si no sale diésel, ¿no? De ahí, eso va para las refinerías, por ejemplo, eleva naftas y eleva combustibles. Puede reemplazar 30.000 barriles, le da 30.000 barriles de combustibles. Y sígueme contando usted que me cuenta que ha envejecido con Camisea. Envejecí porque después... ¿Qué pasó el primer gobierno de Belaúnde? Muchísimos, pero acuérdese también de que hubo un gran problema, fue un problema técnico y de explicación, ¿cómo podemos decirlo? Pues de mal escriturado, mal hecho de parte de Shell, ¿no? Porque yo participaba en el área legal y el contrato decía solamente, se hablaba por descubrir hidrocarburo líquido y no gas, y había un plazo de 6 meses si es que se encontraba gas para negociar el contrato. Y ahí comenzaron los problemas. Pero esto se atraca en el segundo gobierno de Belaúnde. Esto se atraca en el segundo gobierno de Belaúnde. ¿Y qué pasa en el 88? ¿Por qué no se firma? Se firmó un contrato, pero nuevamente Shell, a mi entender, Shell siempre trató de alargar estos programas porque estas transnacionales tienen yacimientos en todas partes del mundo. ¿El 88 no fue un problema político? No fue, bueno, será poco elegante decirlo, pero no fue Daniel Estrada? Yo pienso que, bueno, eso lo dice... que ¿No en paz fue toda la descanse. oposición fuerte que Yo hubo? pienso que efectivamente, que en paz descanse, pero fue una oposición no técnica, ¿no es cierto? Una oposición que fue política. Con Malpica, con Javier Descanseco, con Barrantes, que levantaron todo el Cusco. Así es, y un poco de temor que le dio al doctor Alan García, que me imagino debe estar arrepentido hoy día. Y para finalizar, porque estamos con el tiempo corto, ¿qué pasó con el año 98? ¿Por qué no se firma? El año 98, ahí Shell comienza con exigencias que eran demasiado onerosas. La culpa no es de Jocama, como No, esta es una cosa técnica, no tiene nada que ver Jocama, podría haber sido el que sea. El problema fue que se había calculado la inversión en $3.000 millones y en 20 días dijeron que no costaba 3.000 millones, sino que costaba 4.000. Eso fue el tramo final, ya. Ese es el tramo final, entonces hubo grandes problemas, se tuvieron que hacer las corridas y las sensibilidades económicas y ya pues obviamente el Perú tenía que pagar muchísimo mayor cantidad por el millón de BTUs, que lo llegaron a poner hasta $4, cuando en realidad era $2. O sea, Shell quería patear el tablero. Entonces lo alargó, entonces... Y la otra cosa es de que las regalías que ellos pedían, acuérdense que ellos querían una regalía de 70%, mientras que Perú Petrol ahora tiene 35. 35, claro. Y, entonces y le ganó a Total, que Total le ganó, 32. Pero no, yo estuve casualmente en esa licitación, pero actualmente en el grupo que está Camisea está una empresa muy importante, que es Sonatrach. Esa Sonatrach, cuyo presidente de Sonatrach ha sido hasta hace 3 meses presidente de la OPEP y actualmente es el presidente de la OPAP, de la Organización de Países Productores de Petróleo. Creo que Camisea es un éxito, está marchando perfectamente, no creo que tiene absolutamente nada que ver el gobierno, ¿no? Porque no estoy diciendo que es el gobierno, esto es el programa, ¿no es cierto?, de exploración, explotación y la construcción de los ductos. Es muy agradable acabar con esa buena noticia, señor Camarone. Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a usted por haberme invitado a tan interesante programa. Seguimos en Conexión Económica con el señor Alfredo Ciao. Conexión Económica. Llega usted. Camarone, buenas noches. Bienvenido, siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme siempre a su prestigiosísimo programa. Muchas gracias por lo prestigiosísimo. Así es. Vamos a pasar un cuadro donde el señor Camarone nos va a explicar paso a paso cómo... Ahí está la primera parte y ahí lo ve el señor Camarone, nos va a explicar cómo se compra crudo en el país. Bueno,
Esta era la metodología que yo conocía hasta hace 8 años que trabajé en Petroperú y que la he tenido y la he refrescado ahora con unos gerentes generales de la empresa. Ya, okay. Primero, obviamente, se invita a las empresas a cotizar crudos, ¿no es cierto? O diésel cada 10 o 15 días, Ya. ¿no es cierto? Se pone en conocimiento de los postores. Esta es una invitación que se hace por Petroperú, se le da las calidades, los volúmenes y todas estas necesidades que se tienen. Llegado el día fijado, obviamente, Se escoge el en ganador, el mercado claro. externo se escoge el ganador con el gerente de mercado externo, una persona de control interno, e incluso se ponen a veces, en mi época iban 2 directores. Dos directores. Y firmaban, claro. y entraban y se hacía la hoja de acción y Y posteriormente... esto iba a un sitio que, por lo que veo aquí, en el segundo punto se llama Comimex. Sí, ¿no? es un comité de mercado externo donde Ya. se genera la hoja de acción. A ver, corramos un poquito. Los volúmenes que se compran más o menos, que se hasta acostumbraban a comprar, son volúmenes de 800 a 120.000 barriles en entregas de 240.000 a 300.000 barriles cada entrega. Ajá. Pero nunca pasaron, por lo general, de 900.000, 800.000 barriles. Siguiente cuadro, por favor. Ahí está, el punto 4. En el cuarto punto... El precio lo fija el Platts. El precio Explica un poquito qué es el Platts, porque ahí los televidentes tienen que estar... el Platts es el precio donde están todos los crudos del mundo. Eso está en la ¿no es página cierto? web, usted me contó. Eso está en la página web, entra cualquier persona al internet y puede enterarse el precio ¿Cómo se llama la exacto. página? Se llama Oil Platts. Oil Platts. Oil Grams Platts. Oil Grams Platts, ok. Entonces usted encuentra los precios. Ahora, ese precio que se fija es el precio en el momento que se está cargando el buque, en el Ya. puerto de embarque, ¿no es Ok. cierto? Lo que se adelanta son los volúmenes y se da una carta. En el momento que está cargando el punto... Ahí es donde se fija, ese o sea, fija el precio. calientito, o sea... Así es. Entonces, lo que, bueno, yo me he enterado, como usted, por los periódicos, que ha habido una compra, ¿no es cierto?, que ha llegado a cerca de 95 a 150 millones de dólares. Esto significa, pues, de 12 a 18 embarques. Esto significa comprar cerca de 8 o 9 millones de barriles. Entonces, para comprar 8 o 9 millones de barriles se podría intentar de hacerlo directamente, ¿no es cierto?, de empresa a empresa. Porque usted, en el punto 5, ¿no? Me está hablando de PDVSA y... Por ejemplo, PDVSA, y me acuerdo que tratamos... Usted dice que es muy raro, ¿no? Es muy raro hacerlo. ¿Puede explicar el punto 5 en detalle? Corriendo un poquito, ¿no? Porque obviamente. el tiempo está... El 99% de los mercados son spot, ¿no es ¿Qué cierto? cosa es spot? Para que Son o sea, yo sí lo entiendo, pero pequeños batch, grupos, ¿no es cierto?, de 3 embarques que no pasan más allá de 1 millón de barriles. El cuadro, ya sea por para favor. diésel, Sí, ok. que sea diésel o que sea crudos, Sí. ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando de 8 millones, de 10 millones de barriles, el volumen es muy grande. El siguiente cuadro, el siguiente, el 6. ¿Ya? ¿No es cierto? Y esto ha producido, pues, según lo que he leído en los periódicos y he visto la hoja de acción que ha sido publicada en los diarios, ¿no? Acá en los diarios la hoja de acción dice adjudicar hasta 18 cargamentos de 240.000 barriles y con un precio diferencial de $2.62 por barril. Entonces, y procedente Claro, de $2.62, claro. más, claro. Entonces, más, ahí hay un más el sobreprecio. precio del Platts. Ese sobreprecio sobre el Platts, uno dice, ¿a dónde se ha ido eso? Bueno, y la otra cosa es que es comprado a la comunidad andina y a Chile. Bueno, Chile, ENAP, yo no lo veo que produce... Chile no produce petróleo. No, y yo no sé si tenga refinerías para producir, especialmente comprar crudos para producir diésel y vender diésel después. Claro, o sea, no sé, suena rarísimo. el negocio de Chile es el cobre. Yo Porque creo hay que un el señor petróleo... chileno que está ahí metido, un señor Matías Rojas, y que de repente la triangulación viene por ahí, ¿no? Y bueno, pero sígame explicando el punto Y después, le parece rarísimo a usted, y lo pone acá, y los televidentes lo pueden ver, Porque que si también está saliendo de Esmeralda, ¿por qué tiene...? ese es otro que dijo el ingeniero Ochoa, lo mencionó en un programa dominical, de que saliendo 2 embarques iguales, ¿no es cierto? Uno para Talara, Repsol, ya. que es en la refinería Pampilla, 1.000 kilómetros de distancia entre Talara y Lima, y cuesta $3 más. Claro, porque es más caro si Talara está ahí al costado. Ahora, existe una explicación que dicen pues que efectivamente las fechas de los contratos, pero para mí esto es los últimos puntos, por ha habido favor, un desconocimiento. En la pantalla, el 6, 7, 8, me dice que los concursos deberían ser públicos. Ahora, para mí, los concursos, fíjese, ahora, la justificación de esta hoja de acción y lo que ha dicho, tengo entendido, Petroperú, es de que esto se hace
en esta forma por necesidad estratégica. Como usted comprenderá, la necesidad estratégica, usted que es un economista reconocido, se hace para las empresas que son integradas. Cuando Petroperú era integrado, era explorador, explotador, desarrollo, transporte, comercialización, productos agregados, negro de humo. Entonces, indudablemente había una estrategia de necesidades de poder guardar determinados montos para poder... claro, uno subsidiaba al otro y en esa forma poder... Pero ahora tenemos una empresa que es única y exclusivamente un oleoducto y una refinería, la refinería Conchán. Entonces no es ningún secreto. Yo propongo y sugiero, ¿no es cierto?, que este concurso se haga público en el auditorio de Petroperú, que es muy bonito, muy cómodo, sí, con aire acondicionado, les invitan a un café, buen estacionamiento, y es público, ¿no es cierto?, presenten sus ofertas y es público, sí, porque estamos hablando... totalmente opaco ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de 350, 400 millones de dólares. El país está en este momento que estalla por compras pequeñas, hay movimientos en el Congreso, hay movimientos en la Contraloría. $2 más por encima del precio. O sea, bueno, no, hasta ahora no encuentro la explicación. Está pescado malogrado, ¿no? Estamos hablando de 150 millones de dólares. Un solo embarque en 150 millones, que es la primera vez que se conoce. He tenido la oportunidad de conversar con 3 gerentes generales que tienen 30 y 40 años de trabajo, como lo tenemos todos, y nunca hemos visto esto, ¿no? Ahora quizás, pues, la angustia de la guerra, el problema de que se iba a encarecer el petróleo, pero yo pienso que falta profesionalismo en Petroperú actualmente, porque o se ha hecho por negligencia, que eso, ojalá fuese eso, porque si fuese por dolo, pues claro, sería fatal. Sería muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. Aparte, usted siempre me ha mencionado aquí que no entiende por qué utilizamos en el Platts el referencial el West Texas Intermediate, cuando nosotros compramos Caño Limón, que es Colombia, ¿no? Me corrige cualquier cosa. Orito es Ecuador, ¿no es cierto? Guafita es Venezuela. Cabinda... Angola, claro, que está al lado de Zaire, sí, un enclave. Estos dos crudos, Bachaquer y Mesa 30, son crudos muy, muy bajos, pero se toman como referencia también para los expertos del API, ¿no? Ya, entonces, si nosotros compramos esos crudos, ¿por qué utilizamos el West Texas? Es que eso es una modalidad que ya se tomó por la paridad y el mecanismo referencial, pero en realidad lo que debería de tomarse es este barril de petróleo, lo voy a llevar a la refinería, ¿cuánto me da exactamente este barril de petróleo en diésel y turbo? Por ejemplo, el barril de petróleo de Talara da 35% de diésel y da 25% de turbo, ¿no es cierto? Y estos crudos, ¿no es cierto?, dan menos calidad. ¿Qué es turbo? Perdone la ignorancia. ¿Qué es para los aviones. El queroseno. Querosina que pasa por un proceso Meros y sale más refinado y tienen esas condiciones. Entonces, debería de tomarse efectivamente cuál es el corte. No que se llama el Guafita, el Orito, ¿no? El Caño Limón. Bueno, nosotros nunca compramos en Houston el petróleo. Es que indudablemente no tenemos ese crudo. Podríamos promocionar, por ejemplo, como usted mismo me mencionó, de que el noroeste tiene crudos muy buenos, ¿no es cierto? Crudos que dan hasta 55% de diésel, ¿no es cierto? Sí, era muy bueno. Por ejemplo, Petrolera Monterrico está haciendo 55% de diésel. O sea, fíjese, en las tablas últimas que acabamos de recibir, el Guafita tiene 17.9% de diésel. El Oriente tiene 20%. Y nosotros llegamos hasta 45, 50%. Sí, siempre fue muy bueno el de Talara. Qué pena que se acabó, sí. ¿Por qué no les bajan la regalía? Ya le bajaron. No, yo se la pondría en 0, paguen sus impuestos. ¿A cuánto ha bajado la regalía? A 10, ¿no? Me parece. A 10 y... Bueno, no, pero no, en absoluto. Ellos siguen con regalías por encima de 18, 19. ¿Usted le bajaría más la regalía? Yo le pondría... Estoy exagerando un poco. Lo que le quiero decir es que quizás... Bajado, ¿no? Los chinos. Yo lo que le mencionaría es que si usted incentiva, ¿no es cierto?, con una regalía... Son pozos, pues, que para recuperarlo, pues, es eso un para trabajo. Ilustrar al televidente, claro. Son pozos que ya están, pues, que se llaman potosata, que ya son bastante... No tienen energía, ¿no? El petróleo, para salir, necesita gas. Ya. Entonces, cuando se pierde el gas, ya se depleta, entonces necesita bombearse, necesita mucha inversión para poderlo sacar. ¿Y cuánto estamos hablando de esos pocitos? ¿Cuánto podemos sacar? Estos sacan a veces 8, 7, 9, 10 barriles diarios por pozo. ¿Y cuánto podríamos sacar en conjunto? Bueno, se podría levantar hasta 10.000 barriles o 12.000 barriles. Hombre, sí, bueno, es una cosa bastante buena sobre todo para el caso de diésel, ¿no?
Y la otra cosa que que le vuelvo a insistir, esto de la necesidad estratégica para hacer licitaciones reservadas, eso cuando la empresa era integrada, ¿no es cierto? Ahora no tiene objeto. Ahora no tiene objeto. Porque todo el mundo, ahora, todos conocemos, ¿no es cierto?, en el país las necesidades de crudos, de diésel, de búnkers y de turbos en el país. Todos los conocemos, no hay ningún secreto. Usted pide el balance de petróleo del Perú o pide el balance, ¿no es cierto?, del Ministerio de Energía y Minas, y tenemos en ese momento los precios. Bueno, nos ha dado el tiempo, ha estado muy interesante toda la explicación que nos ha dado, señores Camarones. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Rosa María Palacios, amigos. Muy buenas. El embajador Roberto Dañino aseguró que la negativa del Eximbank no va a influir en los créditos que debe aprobar el BID para Camisea. Expertos en el tema no dudaron en afirmar que la decisión del Eximbank generaría graves pérdidas económicas al país y agregaron que detrás de la negativa del préstamo habrían empresas interesadas en bloquear Camisea. Especialistas en el tema destacaron que la negativa del Eximbank afectaría no solo al proyecto de Camisea, sino también al desarrollo del país. Bueno, realmente Camisea representa 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en beneficio para el país. 1.500 millones de dólares en regalías, 2.500 millones de dólares en ingresos fiscales, 2.500 millones de dólares en ahorro de energía, combustibles, es el desarrollo para cementeras, ¿no es cierto?, para reemplazar el diésel y bueno, dar energía a toda la minería y bueno, la doméstica e inclusive la automóviles, ¿no? Y esto tiene un grave componente social porque implicaría que la tarifa eléctrica no se rebaje, implicaría que no se cambien los modos de uso de la energía, implicaría que el Perú no pueda acceder a su principal fuente de energía. De 75 millones para el proyecto se debe a la evaluación que se está haciendo sobre sus condiciones ambientales. El Banco Interamericano de Desarrollo, los directores han preferido enviar a sus gobiernos para que profundicen un poco más en estos estudios. Obviamente, pues si el día antes de ayer no ha sido aprobado, ellos sí van a decir simplemente se suspenden. Por otro lado, señalaron que detrás de la presión de organizaciones ambientalistas al gobierno de Estados Unidos contra el proyecto Camisea están los intereses de algunas empresas. Estas ONGs que reciben dineros, no se sabe, porque es muy difícil conocer sus financiamientos, se han opuesto de tal forma que han llegado al Congreso de los Estados Unidos y están causando pues dilación, ¿no?, un poco de tiempo. Sin embargo, los especialistas manifestaron su esperanza en que las entidades financieras reflexionen y otorguen el ansiado crédito para Camisea. De regreso, amigos, con Néstor Camarones, es gerente legal de Petroperú, con el cual vamos a tratar el tema de Camisea. Buenas noches, Néstor. Buenas noches. Una vez más con nosotros. Señora Aldo Mariate, muchas gracias por invitarme a su prestigioso programa. No, muchas gracias a usted por acudir, por engalanarlo. Dígame, ¿nos derrotó el imperialismo verde ayer? Como le llama la Economist a las ONGs, nos denegaron el préstamo, el Eximbank. ¿Qué sucedió? Así es, aquí me parece que hay algo extraño, ¿no es cierto? Hay una mano negra, parece, porque los estudios de impacto ambiental del gas de Camisea han sido aprobados totalmente y sus estándares están por encima inclusive de los estándares propios de algunas operaciones petroleras en los mismos Estados Unidos. Claro, entonces, mejor que Alaska, ¿no es cierto? Que es toda esta zona. Así es. Otra cosa que hay dos ONGs, ¿no? Una que es Amazon Watch de California y Oxfam. Y la famosa Oxfam América, ¿no es cierto? Estas tienen hace 3 años que vienen haciendo lobbies contra gas de Camisea específicamente. El senador Patrick Leahy, ¿no?, de Vermont. Así es. Que es un hombre que nos ha hecho una campaña tremenda en contra en el Senado. Demócrata de Vermont. Esta ONG casualmente es de California. ¿Cuál? La Amazon. Amazon, sí. Perdón, sí, pues Amazon Watch. Amazon Watch. Esta ONG defiende pues indudablemente la posición de California, en realidad. ¿Usted cree que California quiere tumbarse a...? Hay que pensar lo siguiente primero, que frente a California, en las costas de Rusia, está un yacimiento que es muchísimo más grande que Camisea y que el propio Tarija, boliviano. Dos juntos, ¿no? Dos juntos en uno solo. Sí, es impresionante. Este es el de Sojalín
¿Y quién es el explotador de este gas? Que está frente a las costas de California, Shell, ¿no es cierto? Ahora, ¿usted quiere decirme no puedo especular en eso en absoluto. que porque Shell quedó un poco dolida por lo que no firmó con nosotros? No, sino simplemente puede haber alguna, no sé, simpatía por tener a Shell y no tener a... Bueno, Shell quiere hacer negocio, obviamente, quiere vender el gas de Sajalín y sacarlo de frente. Pero no meterse pues a hacer un proyecto que ya demora 20 años, ¿no? Ahora, Shell ha cultivado mucho a estas ONGs, ¿no? Eso es lo que comúnmente se conoce, ¿no es cierto? Que Shell es el que alimenta muchísimo, sobre todo, a la Amazon Wash. ¿Y Oxfam cómo viene aquí? Oxfam, recién hace año y medio que han despertado su curiosidad. Muy agresivo, o sea, no sé si le han llegado los mails. Ahora, yo entiendo que estas ONG, ¿por qué no se preocupan, por ejemplo, en el caso hay un tubo que viene desde Alaska y da energía a Estados Unidos, cruza todo el Canadá, ahí no dicen nada. El infierno, que es el Golfo de México, tampoco dicen nada. Oklahoma, ¿no?, tiene sus problemas ambientales terribles. Mire, hay 12 tubos que saliendo de Argelia bajan el Mediterráneo y cruzan hacia España, y cruzan hacia España y Francia y alimentan de energía. Son 12 tubos y ahora acaban de inaugurar 6 tubos más, ¿no? O sea, son 18 tubos. Ahí absolutamente no sucede nada. Y por último, esta que dicen que se va a atacar la biodiversidad, ¿no es cierto?, del Urubamba y el no progreso permanente de nuestros indígenas. El gasoducto boliviano, actualmente, parece que nadie se acuerda, tiene 3.600 kilómetros. El oleoducto peruano no se hubiera podido hacer. No digo, el oleoducto peruano no se hubiera podido hacer, que tiene 850 kilómetros, ¿no es cierto? Y una ¿Usted cree que acá hay algo más detrás? Pero es evidente. Que hay el tema plata detrás. Es evidente, indudablemente. ¿Y el senador Patrick Liggey por qué tiene esta obsesión? ¿Por razones políticas? Bueno, ¿Porque es demócrata? Por razones políticas, más que por razones políticas, por razones económicas. Yo creo que, acuérdese usted que hay 103 plantas nucleares en Estados Unidos que tienen que ser desactivadas, ¿no es cierto? California utiliza 2,6 trillones de pies cúbicos. Tarija, Bolivia, le daría 0,7 trillones de pies cúbicos. Y Perú con Camisea daría 0,3 trillones, lo que harían 1 trillón. Queda todavía 1.600.000 por cubrir, claro. Por cubrir. O sea que ahí hay un mercado fabuloso, gigantesco. Pero indudablemente que también es muy gigantesco las otras inversiones que existen sobre gas en otras partes del mundo. No hay que olvidarse de eso. Ahora, también hay mucha cuestión contra Bush, ¿no? Porque él está vinculado pues a las empresas esas Hunt, Halliburton, a los negocios pues petroleros texanos. Y me dicen mucho que los demócratas, Kennedy y Liggey, esta gente es un poco por fastidiarlo, ¿no? Firmar, pero yo creo que no les interesa un comino que está pasando acá. Yo, por supuesto que no, y además el interés de Bush no está acá, el interés de Bush está pues obviamente en Irak. En Irak. Claro. Pero es por fastidiar a Cheney y Halliburton, ¿no? Podría ser, bueno, por fastidiarlo a Bush. En todo caso, que lo ligan con Hunt, ¿no? O sea, ¿usted está de acuerdo con esto del imperialismo verde, según The Economist? No, es una cosa... no, en absoluto, en absoluto. No, titular de imperialismo verde a las ONGs. Es que, bueno, ese es el imperialismo verde, indudablemente. Las ONGs, por supuesto que sí, claro, que eso es cierto. No, ellos nos han defendido, ahora, más bien. Entiende usted, señor Mariate, que es muy difícil saber de dónde viene la financiación de las ONGs. Eso es un misterio. Es bastante ¿no es cierto? Es muy difícil. Ahora, esto del Amazon Wash, bueno, he leído en varios informes de que tiene mucho acercamiento con Shell, ¿no? Entonces, bueno, no es que yo le tenga cólera a Shell, ni mucho menos, ¿no? Las empresas se defienden económicamente en cualquier parte. Digamos que solo está especulando. Solamente estoy especulando. Ahora, otro tema, para pasar esto de Camisea, los precios de Ocinerc, que estoy viendo de que los precios de referencia de Ocinerc están por debajo de lo que se está vendiendo. Y según veía una columna de Humberto Campodónico en La República, la gasolina 97 estaría pues subsidiada en un 12.3%, la 84 en 15.3%, el querosene en 9.9%. O sea, Petroperú está subsidiando nuevamente. ¿Eso es cierto? Lo que yo tengo que explicarle un poco es cuál es el procedimiento que tiene Ocinerc, ¿no es cierto? Ya. Ocinerc toma los precios internacionales, hace un promedio de 10 cotizaciones diarias, que hayan salido, obviamente, cotizando, porque a veces no cotizan determinados hidrocarburos, combustibles o derivados. ¿Cómo se llama esa página? Platts. El Oilgram Platts. Usted busca Platts y ahí va a encontrarlo. Ahora,
yo no estoy de acuerdo en que sea una diferencia de 9%. Yo entiendo que nuestros combustibles están por encima del 18 y hasta el 20% en referencia internacional. ¿Tanto Ahí sí? yo creo que sí. Entonces Por no supuesto. cree que hay subsidio ahora mismo. No, hay subsidio, por supuesto. Me está diciendo al revés, un subsidio de 20. No, yo lo que le estoy diciendo, más que subsidio en realidad, capaz Repsol está ganando plata con la refinería de Pampilla, yo no sé si será subsidio, ¿no? Pero yo lo que Pero usted me dice digo, usted lo que me ha querido expresar, y yo seguramente no lo he entendido bien, es que hay un 20% por detrás. es fácil. Acá tenemos un combustible mucho más caro, mucho más alto que en cualquier parte del mundo. Acuérdese usted una cosa que pues es impuesto, ¿no? Es por lado de impuesto. No, pero vamos a acordarnos, lo que pasa es que el periodismo se olvida, y es fácil buscar esto, ¿no es cierto? En septiembre del año 2000, ¿no es cierto? En septiembre del año 2000, el crudo costaba $35, que llegó a 35, a $32, 32 puntos, y 32, 30 centavos. Entonces hemos llegado a tener, pero la gasolina, por decirle 95, costaba 7 soles 50. 7 soles 50, bueno, sí. Ahora estamos en el 2003, no ha pasado nada, ¿no es cierto? El impuesto selectivo al consumo ha subido un poquito, no ha habido inflación mayor. No ha habido hasta cierta deflación. Ha habido hasta deflación y, sin embargo, la gasolina de 97 está costando pues 11 soles, creo, hasta en este momento. Entonces, ahí hay un hueco, un vacío. ¿Por qué no han bajado los precios a lo que realmente porque el fisco, era, ¿no? por lo menos? Porque el fisco no sigue sangrando todo, No sigue, ¿no? Ese es el problema. Ahora, el problema, Ociner, que debía como conversábamos hace un rato, yo pienso que ya pues los precios de los combustibles deben de declararse como de utilidad nacional, como interés nacional, poner algo. Claro, que yo le mencionaba a usted ¿no? que Cruz Bustamante, el candidato demócrata a California, quería. Pero no es malo esto de meterse a controlar precios. No, por supuesto que no. Y casualmente... ¿Se acuerda cuando Fujimori se metió a controlar precios? Hubo mil problemas con eso. Y la forma de controlar precios es poner a la refinería de Talara con precios más bajos para que la refinería de la Pampilla, privatizándola, ¿no? Comience a bajarla, pero me parece que no. Mire lo que dice respecto a lo que dice Ociner. Ociner lo marca muy bien en su normatividad. Dice que los precios de referencia no constituyen una regulación de precios. No, claro. Y habla de una redundancia referente a la referencia de los precios, que son tomados de estas cotizaciones de paridad para ponerlo, y que un poco sería de que sigan el ejemplo, ¿no? Que siguiera el ejemplo las refinerías en poner esos precios, pero no lo puede controlar de ninguna manera. No. Lo que sí deberían de controlar es, bueno, pidan pues los contratos de fletamento, ¿no es cierto?, los cortes que efectivamente ha tenido ese barril de crudo, que ese es lo más importante. Ahora, para cerrar esto, ¿qué le parece todos estos cambios que hay en la presidencia de Petroperú? Entra taco, sale taco, entra bueno, sale bueno, el panadero Díaz, como le conoció el gerente, sigue ahí. ¿Qué pasa con Petroperú, Dios mío? Es una desgracia, ¿no? Total, completa, ¿no? Yo he trabajado ahí cerca de 30 años y nunca hemos visto esto. Pero lo que usted me dice, me parece muy bien que haya sucedido esto. Ojalá que ahora, ¿no es cierto?, que quien conoce muchísimo de energía y petróleo, como es el ministro de Economía, el ingeniero Quijandría, pues busque una persona ad hoc, que las hay muchísimas. El problema es el botín partidario, ¿no? Todo eso parece que está asignado en la caja chica de Perú Posible. Bueno, el tiempo nos ha vencido, amigos. Muchas gracias, señor Camarone. Muchas gracias, señor. Me ha gustado mucho las especulaciones que hemos hecho sobre las ONGs. Ya regresamos con la Cámara de Comercio de Lima para ver una denuncia sobre arbitrios que nos puede pasar a cualquiera. Buenas noches, señor Aldo Mariate, muy amable de invitarme a su prestigioso programa. Muchas gracias por los elogios. Yo lo he llamado básicamente porque he visto un comentario que escribió usted por ahí, que en septiembre del 2000 estaba a $35 el barril y la gasolina 95 costaba 8 soles. En marzo del 2000 estuvo a $35 también el barril y la gasolina costaba 11 soles. ¿Por qué si el barril está a $35, en el año 2000 valía 8 soles la gasolina 95 y tiene el mismo precio, el barril ahora está a 11 soles? ¿Por qué aumentó 3 soles? Efectivamente, en septiembre del 2000 teníamos el barril de petróleo a $35. ¿West Texas? El WTI, West Texas Intermediate, que es un factor referencial y factor de paridad. Y ahora, como usted ha visto, en marzo hemos tenido barriles, el crudo, perdón, en $35 y, sin embargo,
teniendo 7 soles 50 el galón de combustible en septiembre del 2000, ahora lo tenemos, el mismo galón de combustible, a 11 soles. No, y encima, le puedo leer hoy día, el West Texas ha cerrado a 28.74. Entonces, ¿por qué está tan cara la gasolina si el barril está barato? Relativamente. Obviamente, mire usted, yo estoy en contra de lo que es la subvención, sea subvención formal o informal. Pero lo que no estoy de acuerdo, indudablemente, es en que se nos cobren combustibles más caros, ¿no es cierto?, de lo que verdaderamente deben de costar. Usted me comentaba antes de comenzar el programa que la carga tributaria en el Perú es posiblemente la más alta del mundo. Mire usted, nosotros estamos en un promedio de combustibles, llegamos a 120% del impuesto selectivo al consumo. Acuérdese usted que también hay que pagar el 18%, ¿no es cierto?, del IGB y además el 8% de rodaje. Entonces, esto es increíble, ¿no? Es algo bastante alto y es mucho más alto los impuestos que se tributan acá que los que se tributan en Europa. Por otra parte, sucede que los ingresos que dan los combustibles al Estado es de 3.003 millones de soles. El 13% del presupuesto, ¿no? Casi. Así es, ¿no? Es el 13.8% de los ingresos corrientes del gobierno. Entonces, indudablemente que a los gobiernos les interesa muchísimo, ¿no es cierto?, que el crudo esté alto. Claro. Mire usted, decía mi amigo Chakib Khalil, que es el presidente de la OPEP, que de cada dólar, ¿no es cierto?, que aumenta el barril de petróleo en la OPEP, los estados se benefician con $3. Por impuestos y todo eso. Son los impuestos. Y en Inglaterra hay un espejo especulativo de $3 más todavía que se pierde, ¿cierto?, que nadie sabe dónde está. Entonces estos tributos son beneficiosos para todos los gobiernos. Y le quiero contar una especie de anécdota, ¿no? Vespasiano, ese emperador romano, ¿no es cierto?, le puso impuestos, porque necesitaba mucho dinero, le impuso impuestos a las letrinas. Entonces un día le trajeron una bolsa llena de dinero, el hijo Tito le dijo, eso me huele mal. Él agarró la bolsa, la olió, le dijo, no, es dinero, vale decir, no importa de dónde venga. Claro, pero tuvo su castigo, porque ahora las letrinas en Roma se llaman vespasianas, no vaya a haber en el Perú muchos vespasianos en el futuro. Dígame, ¿cuál es el margen de un grifero hoy en día? Bueno, está entre, por galón, le podría decir más claro, ¿no? Entre un sol 20, un sol 30. O sea, no es este 20% que hablaba la No, FED, es tanto, no es tanto. Es una exageración. Es bastante menos. Bastante menos. O sea, la torta se queda con el Estado y las refinerías. Así es. Pero otro aspecto es que, por ejemplo, la refinería de La Pampilla tiene storage, ¿no es cierto?, tancaje para recibir crudos y después almacenar los productos. Estos crudos pueden llegar pues a 2,5 millones de barriles, entonces la ley exige 15 días. Otro tanto tiene la refinería de Talara, que puede llegar a 3 millones, la refinería de Conchán 1 millón, tenemos plantas. Entonces hay por lo menos 60 días en que se puede abastecer tranquilamente el mercado. Sin embargo, ellos compraron a $22 y apenas el crudo subió a 35, ellos subieron como si estuviera a 35, como este precio referencial. ¿Por qué los grifos, pero por ejemplo cuando las refinerías bajan de precio, porque indudablemente lo bajaron hace no mucho, los grifos no se han reflejado mayormente o la baja ha sido muy marginal? Pero bueno, nunca baja como sube, ¿no? Esto lo dice la OPEP constantemente, ¿no? Y en las últimas declaraciones que han tenido, la última reunión que ha habido en Viena en la OPEP, recomiendan al mundo de que no especulen con los precios, porque no sucede absolutamente nada con la falta esa de crudos, por ejemplo, que dijeron en Irak, y que usted me invitó a este programa, yo le dije que nunca iba a llegar a 42. Que nunca iba a llegar a 42. Jamás va a llegar el crudo a 42 o $45. Cuando el crudo llegue, por decirle, a $30 y se mantenga así por 3 años, ya la energía variará, se irá al hidrógeno o será rentable obtener y refinar crudos pesados, porque según la OPEP hay 50 años de consumo al ritmo
al ritmo actual, asegurado, ¿no es cierto? Pero es un crudo de buena calidad, de API, conveniente, o sea, a mayor API tiene menos densidad, menos azufre, ¿no? Menos azufre, menos contenido de sal, y los cortes que se le pueden hacer a la hora que este crudo entra a la refinería, los productos como los combustibles más utilizados rinden mejor. Pero hay otros crudos en el mundo, ¿no es cierto? Es el caso, por ejemplo... nuestra selva, ¿no? Bueno, nuestra selva tiene crudo pesado. Obviamente las refinerías no están aptas en sus procesos para poderlo refinar. Pero hay crudos mucho más pesados. Hay crudos, por ejemplo, en la franja del Orinoco, que tiene cerca de 600 kilómetros de largo. Hay crudos pesados que pueden ser procesados cuando el crudo comienza a subir. Y esto que he escuchado a mi amigo José Carlos Carrasco Tabra, que es el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, que me une una gran amistad, pero lo encuentro completamente errado, que quieran crear un fondo estratégico, ¿no es cierto?, para que cuando el crudo llegue a $45, jamás veremos un crudo de $45. No lo permitirá, estratégico al final va a entrar el presupuesto. No lo entrará ni la OPEP, ni lo podrá decir nadie. ¿Es válido utilizar el West Texas como precio de paridad? Porque usted nos contó la vez pasada que nosotros compramos básicamente el orito, que es el ecuatoriano, y el guafita, que es venezolano, y que son hasta 20%, ¿no?, más baratos que el West Texas. Entonces, ¿por qué acá utilizamos siempre West Texas para fijar el precio? Si no... Bueno, tiene que haber un precio referencial, ¿no? ¿Pero por qué no tomamos el ecuatoriano, el venezolano? Obviamente que no debía tomarse ningún ningún crudo de referencia. Lo que debería de tomarse es el crudo, ¿no es cierto?, que ingresa a la refinería. Que son estos, ¿no? El ecuatoriano y el venezolano, lo que traemos, así ¿no? Se trae el guafita, se trae el lorito, a veces se compran otros crudos más baratos, que no tienen nada que ver con el West Texas Intermediate, que es el que rige la parte de América. ¿Por qué hay esta distorsión de utilizar el West Texas? Y nunca vamos a comprar el petróleo de Houston. Porque en esa materia yo creo que el Congreso inclusive debía de modificar la ley de hidrocarburos en el sentido de señalar de que se deben de fijar los precios de acuerdo a los crudos que ingresen a la refinería. Por último, yo quisiera que la refinería La Pampilla, le digo, y la refinería Talara, ¿no es cierto?, nos enseñen sus contratos, pues, para ver cuáles son los precios con los cuales han comprado y que nos enseñen también los cortes que entra ese crudo a la unidad primaria, a la unidad secundaria. ¿No es cierto? ¿Ociner no tiene eso? Pero hasta ahora, pues, parece que Ociner también no se pone realmente en acción como debía de hacerse. Y lo más triste es que esto se le carga pues al consumidor. Porque los precios están en esta página, en la Oil Grams Platts, ¿no? Uno encuentra... uno entra en internet y se encuentra... Y nosotros compramos... Básicamente compramos ecuatoriano, venezolano, colombiano no estamos comprando, ¿no? Colombianos también se compran, por supuesto que sí, los crudos es un factor importante. Y dígame, ¿es una buena idea esto de bajar las regalías en el norte para explotar nuevamente estos pozos que han caído en desuso? Bueno, yo no solamente bajaría las regalías en el norte, las pondría en cero, porque primeramente fíjese lo que ha sucedido en el norte, ¿no? En el noroeste. En el noroeste se tiene crudos muy buenos, sí, petróleo muy bueno. Pero cuando se perforó, la ley no exigía que se volviese a inyectar la energía al yacimiento. Vale decir, el petróleo sale porque tiene gas. Cuando pierde gas ya no puede salir, entonces se tienen que utilizar las unidades de bombeo, esas bombas Lafkin que parecen caballitos, se utiliza eso, ¿no es cierto? O se puede hacer la recuperación secundaria, que se toma agua de mar, se pasa por una desaladora o desalinizadora y se inyecta pero la tecnología todavía no es tan cierta de tener 4 pozos, por decir, inyectores, y el quinto sea el productor, porque a veces hay los 4 pozos inyectores y el quinto bota agua en el cinema de Lobitos, ¿no es cierto? Entonces no está la tecnología para alcanzar. Pero quiero insistirle en lo que significan estos crudos pesados, porque el país debe de aprender de no asustarse con las especulaciones de los mercados, ni por las guerras, ni por absolutamente de que Irak pudiese faltar con 1.800.000 barriles, que 1.800.000 barriles los pone en 4 días uno de los 5 países productores
de petróleo. Ya, usted no cree que se dispararía, que eso no se va a disparar. Y dígame, en el tema, un rumor que ha corrido mucho en la industria, incluso vino acá la señora Brusa a contarnos un poco el tema, que dijo que se había exagerado. En Lobos de Afuera hubo mucha expectativa porque empezó a aflorar petróleo. ¿Cree que podamos tener suerte? Porque nuestro país hace mucho tiempo que no encontramos petróleo. Es cierto, a veces en esa zona de Lobos de Afuera, ¿cree que pueda sísmicamente Mire, cuando el petróleo aflora quiere decir que el yacimiento está depletado, o sea que ha migrado, ¿no? O sea, ahí casualmente no hay petróleo, ¿no es cierto? Quizás por la amplitud geográfica del lugar donde hay petróleo podría hacerse, pero creo que en este momento en el noroeste y en el Zócalo continental se están haciendo grandes esfuerzos actualmente perforando en el Zócalo. Salaberry, ¿no? Se está perforando últimamente. Y dígame, la selva no dio suerte últimamente, ¿no? Salió petróleo muy pesado el año pasado, Así es. Lo que pasa con la selva que con trompeteros, el X1... Bischoff, el alemán que le vendió a Velasco. No, pero ese señor pintaba los planos y los cuadros. Un consultor alemán que vino acá, sí. Del ingeniero Segarra Siquero y del ingeniero Verástegui, en realidad. Le dijo que esto iba a ser otra Venezuela, ¿no? Y los militares se comieron el tema. Y dimensionamos enormemente el oleoducto, ¿no? La razón quizás... ¿El oleoducto cuánto se ha utilizado su capacidad? Actualmente está en 60.000 barriles y podía haberse... O sea, se construyó a 500.000. Ah, 60.000 sobre 500.000, o sea, es un tubo inmenso. Es un tubo de 36 pulgadas, de 850 kilómetros de largo, que pasa por el paso de Porcuya a 2.400 metros de altura, y que hubiera sido pues fabuloso tenerlo utilizado. Tenerlo lleno, ¿no? Ahora lo que se puede esperar es que... Para finalizar, porque estamos con el tiempo corriendo, ¿qué solución le ve usted para Talara? ¿Se debe privatizar Talara? Talara necesita urgente 250 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿La refinería? Sí. Y el dinero obviamente no lo tiene el Estado. ¿Se debe privatizar Talara? Yo no pienso que se debe privatizar Talara. Lo que se puede hacer es un contrato de joint venture, ¿no es cierto?, en que participe la actividad privada y que también participe el Estado. ¿Y le interesará a la actividad privada entrar? Por supuesto que sí. ¿Mientras no es dueño de los activos? Pues me ha comentado los contratos son por 30, 35 años, que la tecnología en 30, 35 años capaz las refinerías ni existan. Acuérdese usted que la nueva energía está avanzando a pasos agigantados, el etanol, las arenas de Athabasca están sacando petróleo de la propia arena, la energía nuclear, la eólica. No, ojalá saquen tiempo, porque ahora sí tenemos que irnos, señor Escamarone. Bueno. Ha sido un gusto tenerlo, buenas noches. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Ya regresamos en Conexión Perú, quien nos va a explicar muy didácticamente, como siempre lo hace él, todos estos problemas que han habido, porque por ejemplo Perú 21 abrió hoy día con un informe sobre un negocio irregular que existe en Petroperú con la compra de petróleo. Se habla de un ciudadano chileno, Matías Rojas, si no me equivoco. Es un informe a 2 páginas. Está el ex congresista Ítalo Marzano, también mencionado, el presidente Taco, el señor Taco, el señor Gabriel Díaz Peralta, gerente general, y se habla de 150 millones de dólares, que dentro de todo el problema está esta empresa Glencore, que es de Mark Rich. Si usted hace un poco de memoria, Mark Rich fue un hombre que hizo una gran estafa en Estados Unidos en los años 80, si no me equivoco. Se fugó a Suiza, como tenía pasaporte suizo, no han podido extraditarlo a pesar de toda la presión que hizo Estados Unidos, porque es un caso muy sonado. Me parece que no puede salir del cantón incluso donde vive. Si él se va a otra ciudad dentro de Suiza, sí lo deportarían. Y el último día, cuando Clinton se estaba yendo de la presidencia americana, le dio un perdón presidencial a Mark Rich, lo cual le causó un escándalo fuerte en Estados Unidos por eso, ¿no? Porque justo el día que se iba Clinton lo perdonó. Me imagino que eso debe haber corrido mucho dinero al Partido Demócrata. Y incluso la denuncia iba un poco más allá, porque se habla de que nada menos Joseph Maiman, gran amigo del presidente de Toledo, estaría vinculado a Glencore. Y están hablando pues de compras de 150, 300 millones de dólares. Entonces el caso es bastante delicado. También salió en Cuarto Poder y también antes lo había sacado Correo, dicho sea de paso. Señor Escamarone, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme siempre a su prestigiosísimo programa. Muchas gracias por lo prestigiosísimo. Así es. Vamos a pasar un cuadro donde el señor Escamarone nos va a explicar paso a paso cómo... Ahí está la primera parte, y lo ve el señor Escamarone, nos va a explicar cómo se compra crudo en el país. Bueno, esta era la metodología que yo conocía hasta hace 8 años que trabajé en Petroperú.
y que la he tenido y la he refrescado ahora con unos gerentes generales de la empresa. Ya, ok. Primero, obviamente, se invita a las empresas a cotizar crudos, ¿no es cierto? O diésel cada 10 o 15 días, Ya. ¿no es cierto? Se pone en conocimiento de los postores. Esta es una invitación que se hace por Petroperú, se le da las calidades, los volúmenes y todas estas necesidades que se tienen. Llegado el día fijado, obviamente, Se escoge el en ganador, el mercado claro. externo se escoge el ganador con el gerente de mercado externo, una persona de control interno, e incluso se ponen a veces, en mi época iban dos directores. Dos directores Y firmaban, claro. y entraban y se hacía la hoja de acción y posteriormente... Y esto iba a un sitio que, por lo que veo aquí, en el segundo punto se llama Comimex. Sí, ¿no? es un comité de mercado externo donde Ya. se genera la hoja de acción. A ver, corramos un poquito. Los volúmenes que se compran más o menos, que se hasta acostumbraban a comprar, son volúmenes de 800 a 120.000 barriles en entregas de 240.000 a 300.000 barriles cada entrega. Ajá. Pero nunca pasaron, por lo general, de 900.000, 800.000 barriles. Siguiente cuadro, por favor. Ahí está, el 4.4. En el cuarto punto... El precio lo fija el Platts. El precio Explica es- un poquito qué es el Platts, porque ahí El los Platts televidentes tienen que estar... el Platts es el precio donde están todos los crudos del mundo. Y eso está en ¿no la es página cierto? web, usted me contó, Eso está pues. en la página web, entra cualquier persona al internet y puede enterarse el precio se llama la exacto. página? Se llama Oil Platts. Oil Platts. Oil Grams Platts. Oil Grams Platts, ok. Entonces usted encuentra los precios. Ahora, ese precio que se fija es el precio en el momento que se está cargando el buque, en el Ya. puerto de embarque, ¿no es Ok. cierto? Lo que se adelanta son los volúmenes y se da una carta. En el momento que está cargando en punto... Ahí es donde se fija, o sea, fija el precio. calientito, o sea... Es así es. Entonces, lo que, bueno, yo me he enterado, como usted, por los periódicos, que ha habido una compra, ¿no es cierto?, que ha llegado a cerca de 150 millones de dólares. Esto significa, pues, de 12 a 18 embarques. Esto significa comprar cerca de 8 o 9 millones de barriles. Entonces, para comprar 8 o 9 millones de barriles se podría intentar de hacerlo directamente, ¿no es cierto?, de empresa a empresa. Porque usted, Como una- en el punto 5, ¿no? Me está hablando de PDVSA y... Por ejemplo, PDVSA, y me acuerdo que Porque tratamos... usted dice que es muy raro, ¿no? Es muy raro hacerlo. ¿Puede explicar el punto 5 en detalle? Corriendo un poquito, ¿no? Porque obviamente, el tiempo está... El 99% de los mercados son spot, ¿no es ¿Qué cierto? cosa es spot? Para que la- Son o sea, yo pequeños, sí lo entiendo, pero pequeños la- batch, grupos, ¿no es cierto?, de 3 embarques que no pasan más allá de 1 millón de barriles. El ya cuadro, sea por para favor. diésel, Sí, ok. que sea diésel o que sea crudos, Sí. ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando de 8 millones, de 10 millones de barriles, el volumen es muy grande. El siguiente cuadro, el siguiente, el 6. ¿Ya? ¿No es cierto? Y esto ha producido, pues, según lo que he leído en los periódicos y he visto la hoja de acción que ha sido publicada en los diarios, ¿no? Acá en los diarios la hoja de acción dice adjudicar hasta 18 cargamentos de 240.000 barriles y con un precio diferencial de $2.62 por barril. Entonces, y procedente... Claro, de la- $2.62, lo que- claro, Más, claro. Entonces, más, ahí hay un más el sobreprecio. precio del Platts. Ese sobreprecio sobre el Platts, uno dice, ¿a dónde se ha ido eso? Bueno, y la otra cosa es que es comprado a la comunidad andina y a Chile. Bueno, Chile, ENAP, yo no lo veo que produce... Chile no produce petróleo. No, y yo no sé si tenga refinerías para producir, especialmente comprar crudos para producir diésel y vender diésel después. Claro, o sea, no eso sé, suena rarísimo. el negocio de Chile es el cobre. Yo Porque creo hay que un el señor petróleo... chileno que está ahí metido, un señor Matías Rojas, y que de repente la triangulación viene por ahí, ¿no? Y bueno, pero sígame explicando el punto Y después, me parece rarísimo usted, y lo pone acá, y los televidentes lo pueden ver, Porque que si también si está saliendo de Esmeralda, ¿por qué tiene...? ese es otro que dijo el ingeniero Ochoa, lo mencionó en un programa dominical, de que saliendo 2 embarques iguales, ¿no es cierto? Uno para Talara, Repsol, ya. que es en la refinería Pampilla, 1.000 kilómetros de distancia entre Talara y Lima, y cuesta $3 más. Claro, porque es más Entonces, caro si Talara está ahí al costado. Ahora, existe una explicación que dicen pues que efectivamente las fechas de los contratos, pero para mí esto es los últimos puntos, por ha habido favor, un en desconocimiento. la pantalla, el 6, 7, 8, me dice que los concursos deberían ser públicos. Ahora, para mí, los concursos, fíjese, ahora, la justificación de esta hoja de acción y lo que ha dicho, tengo entendido, Petroperú, es de que esto se hace en esta forma por necesidad estratégica. Como usted comprenderá, la necesidad estratégica
usted que es un economista reconocido, se hace para las empresas que son integradas. Cuando Petroperú era integrado, era explorador, explotador, desarrollo, transporte, comercialización, productos agregados, negro de humo. Entonces, indudablemente había una estrategia de necesidades de poder guardar determinados montos para poder... claro, uno subsidiaba al otro y, claro, en esa forma poder... una empresa. Pero ahora tenemos una empresa que es única y exclusivamente un oleoducto y una refinería, la refinería Conchán. Entonces no es ningún secreto. Yo propongo y sugiero, ¿no es cierto?, que este concurso se haga público en el auditorio de Petroperú, que es muy bonito, muy cómodo, sí, con aire acondicionado, les invitan a un café, buen estacionamiento, y es público, ¿no es cierto?, presenten sus ofertas y es público, Sí, porque estamos hablando... totalmente opaco ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de 350, 400 millones de dólares. El país está en este momento que estalla por compras pequeñas, hay movimientos en el Congreso, Pero hay movimientos en la Contraloría. $2 más por encima del precio. O sea, bueno, no, hasta ahora no encuentro la explicación. Apesta pescado malogrado, ¿no? Estamos hablando de 150 millones de dólares. Un solo embarque en 150 millones, que es la primera vez que se conoce. He tenido la oportunidad de conversar con 3 gerentes generales que tienen 30 y 40 años de trabajo, como lo tenemos todos, y nunca hemos visto esto, ¿no? Ahora quizás pues la angustia de la guerra, el problema de que se iba a encarecer el petróleo, pero yo pienso que falta profesionalismo en Petroperú actualmente, porque o se ha hecho por negligencia, que eso, ojalá fuese eso, porque si fuese por dolo, pues claro, sería fatal. Sería muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. Aparte, usted siempre me ha mencionado aquí que no entiende por qué utilizamos en el Platts el referencial el West Texas Intermediate, cuando nosotros compramos Caño Limón, que es Colombia, no me corrige cualquier cosa. Orito es Ecuador, ¿no es cierto? Guafita es Venezuela. Cabinda, Angola, claro, que está al lado de Zaire, un enclave. Estos dos crudos, Bachaquer y Mesa 30, son crudos muy, muy bajos, pero se toman como referencia también para ¿de dónde son? los efectos del API, ¿no? Ya, entonces, si nosotros compramos esos crudos, ¿por qué utilizamos el West Texas? Es que eso es una modalidad que ya se tomó por la paridad y el mecanismo referencial, pero en realidad lo que debería de tomarse es este barril de petróleo, lo voy a llevar a la refinería, ¿cuánto me da exactamente este barril de petróleo en diésel y turbo? Por ejemplo, el barril de petróleo de Talara da 35% de diésel y da 25% de turbo, ¿no es cierto? Y estos crudos, ¿no es cierto?, dan menos calidad. ¿Qué es turbo? Perdone la ignorancia. ¿Qué es para los aviones. El queroseno. Querosina que pasa por un proceso Meros y sale más refinado y tiene esas condiciones. Entonces, debería de tomarse efectivamente cuál es el corte. No que se llama el Guafita, el Orito, ¿no? El Caño Limón. Bueno, nosotros nunca compramos en Houston el petróleo. Es que indudablemente no tenemos ese crudo. Podríamos promocionar, por ejemplo, como usted mismo me mencionó, de que el noroeste tiene crudos muy buenos, ¿no es cierto? Crudos que dan hasta 55% de diésel, ¿no es cierto? Sí, era muy bueno. Por ejemplo, Petrolera Monterrico está haciendo 55% de diésel. O sea, fíjese, en las tablas últimas que acabamos de recibir, el Guafita tiene 17.9% de diésel. El Oriente tiene 20%. Y nosotros llegamos hasta 45, 50%. Sí, siempre fue muy bueno el de Talara. Qué pena que se acabó, sí. ¿Por qué no les bajan la regalía? Ya le bajaron. No, yo se la pondría en 0, paguen sus impuestos. ¿A cuánto ha bajado la regalía? 10, ¿no? Me parece. A 10 y... Bueno, no, pero no, en absoluto. Ellos siguen con regalías por encima de 18, 19. ¿Usted le bajaría más la regalía? Yo le pondría... Estoy exagerando un poco. Lo que le quiero decir es que quizás... Bajado, ¿no? Los chinos. Yo lo que le mencionaría es que si usted incentiva, ¿no es cierto?, con una regalía... Son pozos pues que para recuperarlo pues es eso un para trabajo, ilustrar al televidente, claro. Son pozos que ya están pues que se llaman potosata, que ya son bastante, no tienen energía, ¿no? El petróleo para salir necesita gas. Ya. Entonces cuando se pierde el gas ya se depleta, entonces necesita bombearse, necesita mucha inversión para poderlo sacar. ¿Y cuánto estamos hablando de esos pozitos? ¿Cuánto podemos sacar? Estos sacan a veces 8, 7, 9, 10 barriles diarios por pozo. ¿Y cuánto podríamos sacar en conjunto? Bueno, se podría levantar hasta 10.000 barriles o 12.000 barriles. Hombre, sí, bueno, es una cosa bastante buena sobre todo para el caso de diésel, ¿no? Y la otra cosa que
que le vuelvo a insistir esto de la necesidad estratégica para hacer licitaciones reservadas, eso cuando la empresa era integrada, ¿no es cierto? Ahora no tiene objeto. Ahora no tiene objeto. Porque todo el mundo, ahora, todos conocemos, ¿no es cierto?, en el país las necesidades de crudos, de diésel, de búnkers y de turbos en el país. Todos los conocemos, no hay ningún secreto. Usted pide el balance de Petróleo del Perú o pide el balance, ¿no es cierto?, del Ministerio de Energía y Minas, y tenemos en ese momento los precios. Bueno, nos ha ganado el tiempo. Ha estado muy interesante toda la explicación que nos ha dado, señores Camarones. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. El Perú exportará gas de camisea al mercado mexicano gracias a un contrato suscrito hoy en Palacio de Gobierno. Tras la suscripción de un contrato firmado en Palacio de Gobierno en presencia del presidente Alejandro Toledo, la transnacional belga Tractebel comprará a Perú LNG los excedentes del gas de camisea para exportarlo a las costas de México durante 18 años, con una inversión total de $3.000 millones. De esa cantidad, 1.800 millones de dólares se emplearán en el Perú. Yo creo que tenemos una oportunidad brillante de participar en un cambio total de lo que el Perú es. Vamos a convertirnos en exportadores de gas. El acuerdo que se va a firmar es por 18 años y es por dos, va a tomar más o menos 3 trillones de pies cúbicos de las reservas, ¿no? Y es para 2/3 de la producción de la planta. Aunque esta exportación se concretará a fines del 2007 e inicios del 2008, es de vital importancia para nuestra economía, ya que se ha estimado que generará un ingreso anual de $1.200 millones al Estado, a través de impuestos y regalías, y se crearán 15.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Este proyecto está separado del proyecto original que consiste en transportar el gas de camisea a Lima y Callao a partir del próximo año y que reemplazará el uso del petróleo en la capital, reduciendo así el precio de las tarifas eléctricas. Por ello, el gobierno ha aclarado que no se tocarán las reservas del gas destinadas al mercado peruano. Para exportar el gas se construirá una planta que se ubicará en la playa Melchorita, en la ciudad de Cañete. Allí Perú LNG licuará el producto convirtiéndolo en líquido para que sea transportado hasta nuestra capital y luego Tractebel lo distribuirá en barcos hasta las costas mexicanas. El gas que irá al país azteca solo representa un 61% de total a exportarse, por lo que ya se está coordinando para venderlo también a California. Hay un remanente todavía para exportar. ¿Y ese a dónde se debe de colocar? Se debe de colocar obviamente en la Baja California o en la parte oeste de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Sería un gran mercado. Finalmente, es necesario precisar que Perú LNG no quiso revelar el precio al que será vendido el gas, pero los especialistas destacaron que el valor de este combustible dependerá del mercado internacional. De regreso, amigos, con Néstor Escamarones, es gerente legal de Petroperú. Lo hemos convocado porque él fue presidente de Bayobar en su debido momento, entonces tienen para contarnos muchísimo de este proyecto, que yo tengo memoria, han hablado de él. ¿Por qué si tan buen negocio? Buenas noches, señor Escamarones. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? ¿Por qué si Bayobar era tan buen negocio? Se habla, tiene más de 100 años hablando, sobre todo en la época de Velasco, me acuerdo en el colegio nos hacían cantar el tema. ¿Por qué no se ha ejecutado? Si se supone que es una gran riqueza, una riqueza descomunal, ¿no? Se habla de $10.000 millones, ¿no? En valor. Así es, tanto como camisea. Bueno, un poco que te daría una comparación con el gas de Bolivia, ¿no? Que se está discutiendo tanto sobre el gas de Bolivia, de que va a ser utilizada esa energía fósil cuando se tenga el hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces puede pasar muchos años. ¿Pero por qué no había inversionistas extranjeros interesados en Bayobar? Ha habido dos etapas de Bayobar, ¿no? Antes, después del 50 hasta el año 70, hubieron concesionarios que tuvieron la minería, ¿no es cierto?, como concesión minera, Bayobar, pero sin embargo, ¿no es cierto?, como roca fosfórica. Pero después te voy a explicar un poquito el proceso, porque eso es quizás lo que pone aleja, que es muy difícil un fertilizante, ¿no es cierto?, que es un no ferroso, que es el pontóxido de fósforo, P2O5, 30%, con humedad de 2%. Es muy difícil primero la fertilización con ese sistema.
Entonces, eso fue una de las primeras razones. Otra de las razones era la dificultad de las inversiones que querían hacerse. Al principio se pensó de que esto debía hacerlo el Perú, en la época de Velasco, con Pero antes de Velasco, privatizador. Antes de Velasco el esquema no hubo mayor interés, ¿no? No hubo mayor interés en realidad porque no se empleaba. Posteriormente, ya con Bayobar en el gobierno de Belaúnde, y se ha gastado, acuérdate, 12 millones de dólares en estudios en Bayobar. Yo fui a Rusia, inclusive, fue estudiada por la Academia de Ciencias de Rusia, estudiado por Inglaterra, las más grandes empresas y conocedores del tema han dado el resultado. Ahora, corriendo un poquito, los 80 se hace muy poco, si no nada, también por Bayobar. En la época Fujimori tampoco se fue. En la época Fujimori absolutamente se hizo nada. Pero porque yo estaba leyendo un ensayo que usted había escrito. Los productores más grandes son Florida, Christmas Island en el Pacífico, Nauru y Marruecos. Ahora, según usted dice, y también lo he leído recientemente en The Economist, Christmas Island y Nauru están saliendo al mercado. Así, sí, Tampa también, Florida. Pero ha entrado uno nuevo, que es China. Ah, China está produciendo esto. Enormemente. Y fíjense que ¿Nuestro mercado cuál sería? ¿Asia o...? Nuestro mercado primero podría ser Brasil, que es inmediatamente hacerlo hasta Saramiriza, con una carretera, y de ahí a las tierras ácidas, por ejemplo, de Brasil es enorme, ¿no? Porque si me permite leer unos datos, son 400 millones de toneladas métricas comprobadas frente a 10.000 millones de toneladas métricas de roca fosfórica potencial. La papa produce cuatro veces más cuando se le pone este fertilizante, el trigo 3 veces más, el maíz el doble. Y 8 veces más los pastos. Entonces es un magnífico... Tenemos guano y tenemos... Es el fertilizante... Tenemos los dos fertilizantes más grandes del mundo. Naturales. ¿No es cierto? El gas, que ya es una realidad, el gas de Camisea, ¿no es cierto? Que el gas se produce urea, y la urea es un magnífico fertilizante, y sobre todo el fertilizante de Bayobar. Pero el fertilizante de Bayobar son 7 capas, es a tajo abierto, son capas de 14 kilómetros y son capas que tienen 5 o 6 metros cada una. Es muy fácil su explotación. En el minuto que nos queda, porque desgraciadamente nos ha ganado el tiempo, Bayobar se supone que ya se arregló con la comunidad de San Martín de Sechura, que era un problema tremendo. Y el 1 de diciembre van a tomar una decisión para entrar a la famosa licitación, pero parece que solamente hay un solo postor. ¿Qué es? ICM Global, de Estados Unidos, y hay otra... ¿Es una empresa grande, serio? Sí, es muy grande, son bastante grandes. Bueno, no importa que haya un solo postor. No, esto sería lo de menos, ¿no? Como le digo nuevamente, que no suceda lo del gas de... Ya. Entonces, ¿usted cree que los próximos meses sí puede ser una realidad? Yo creo que sí va a ser una realidad, y lo que se ve con esta comunidad, que es admirable, de Sechura, que es completamente diferente a lo que está sucediendo con Tamborán. Ellos están... No, ellos son los que están presionando. Y están presionando para salir a la licitación. Son los que están gritando. Y también quieren que Paitas entre en concesión. Sí, es impresionante. Los piuranos son los más privatistas de este país. Sí, pues, es increíble. Es increíble. Ahora sí, a mí me privatizan el tiempo también, en el sentido de que me privan. Ya lo agoté. Ha sido un gusto haber estado con usted. Muchas gracias. Lo dejo